La mañana del 14 de marzo de 1988 amaneció gris sobre la ciudad de Cusco. Las montañas que rodean la antigua capital inca estaban cubiertas por una bruma espesa que hacía apenas visible la silueta del Huayna Picchu a la distancia. En la casa de adobe y tejas rojas, ubicada en el barrio tradicional de San Blas, Catalina Morales se preparaba para lo que sería su último día en el mundo conocido. Tenía 32 años. Era bibliotecaria de profesión, una mujer de rostro delicado, cabello castaño claro que heredó de su madre española y una pasión casi obsesiva por documentar la historia oral de las comunidades andinas. Su apartamento, pequeño pero acogedor, estaba lleno de libros apilados en pisos de madera gastada, cintas de cassette etiquetadas cuidadosamente y cuadernos llenos de notas escritas en su letra menuda y precisa. Vivía sola desde hacía 4 años, después de que su relación con un profesor de la universidad terminara sin explicaciones definitivas. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna historia de misterio y desaparición como esta. Si estás viendo desde México, Perú, Colombia o cualquier otra parte del mundo, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Tus historias y ubicación son lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo estas narrativas que merecen ser recordadas. Esa madrugada, Catalina había recibido una llamada telefónica. El teléfono de línea fija en su sala había sonado a las 5 de la mañana, una hora inusual que inmediatamente puso a la mayoría de las personas en alerta. Su vecina, doña Eulalia, que vivía en el primer piso, luego relataría a los investigadores que había escuchado la voz de Catalina respondiendo con entusiasmo creciente. Sí, claro que sí. Hoy mismo. ¿A qué hora? Fueron las palabras que trascendieron a través de las paredes delgadas del edificio colonial. La llamada provenía de un antropólogo llamado Dr. Adrián Montoya, un hombre de 53 años que trabajaba en un proyecto de investigación patrocinado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Montoya era conocido en círculos académicos como un investigador respetable, aunque algo excéntrico. Había estado en contacto con Catalina durante los últimos 8 meses, consultándola sobre archivos de tradiciones orales andinas que ella había estado catalogando. Su relación era puramente profesional, aunque los compañeros de trabajo de Catalina bromeaban ocasionalmente sobre si no había algo más detrás de las largas conversaciones académicas. Lo que Montoya le comunicó por teléfono esa madrugada era que había encontrado referencias en documentos coloniales a un sitio arqueológico en las montañas que no había sido explorado formalmente. Los documentos mencionaban rituales ceremoniales que se realizaban en una zona específica a casi 4.000 metros de altura en las laderas orientales de la cordillera. Montoya necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo a documentar narrativas de los pobladores locales para entender el contexto cultural de lo que pudieran encontrar. Catalina era exactamente lo que buscaba. A las 7 de la mañana, después de ducha rápida y café fuerte, Catalina estaba empacando una mochila pequeña. Metió su cámara Pentax K1000, una que había ahorrado durante 2 años para comprar. Llevaba un bloc de notas, bolígrafos, una grabadora de cassette Walkman profesional modelo Sony TCM 959, varias cintas de cassette vírgenes de tipo segundo, agua embotellada, barras energéticas y un abrigo de lana tejido por su abuela. El clima en las montañas durante marzo podía cambiar drásticamente. Aunque técnicamente era finales de verano en el hemisferio sur, a esa altura la temperatura podía descender significativamente entre el mediodía y el atardecer. Montoya recogería en la plaza de armas a las 8:30 de la mañana. Así estaba planeado. Catalina llegó 5 minutos antes, como era su costumbre. El automóvil rojo del doctor
Un Toyota Corolla de 1982, que había visto días mejores, ya estaba estacionado cerca de la fuente central. Montoya estaba dentro, leyendo un periódico. Cuando Catalina se aproximó, él bajó la ventanilla y le sonrió. Su rostro era bronceado, líneas profundas alrededor de los ojos que sugerían décadas bajo el sol andino. Llevaba un sombrero de fieltro gris, típico de la región, y una chaqueta de cuero desgatada. «Catalina, qué puntualidad. Entra, entra», dijo, mientras abría la puerta del lado del pasajero. «Hoy será un día especial. Muy especial. He estado esperando esta oportunidad durante años». El trayecto desde Cusco hacia la zona montañosa duraba aproximadamente 2 horas en auto, dependiendo del estado de las carreteras. La ruta los llevaría primero a través del valle del Urubamba, pasando pueblos pequeños donde vendedores ambulantes vendían frutas exóticas y mujeres indígenas tejían en los márgenes de la carretera. El camino se volvería progresivamente más angosto y sinuoso conforme ascendían en elevación. Durante el viaje, Montoya habló extensamente sobre sus hallazgos. Explicó que, revisando archivos del siglo XVII, había encontrado referencias a un lugar llamado Apusunay en los documentos españoles, que en quechua significaría aproximadamente «lugar del Señor de la Montaña». Según estos documentos, era un sitio donde se realizaban ceremonias especiales durante ciertos periodos del año, particularmente en marzo, durante la época de las lluvias. Los españoles, en su afán por eliminar prácticas indígenas, habían documentado lo que veían como supersticiones y herejías. «Lo fascinante», continuó Montoya mientras conducía, sus manos experimentadas manejando las curvas cerradas del camino, «es que estos lugares nunca fueron completamente abandonados. Las comunidades locales mantienen tradiciones, aunque transformadas, a través de los siglos. Cuando hablé con algunos ancianos de pueblos cercanos, reconocieron de inmediato el nombre Apusunay. Dijeron que sus abuelos les contaban historias sobre ese lugar, que era peligroso ir allí sin la protección adecuada, sin las bendiciones correctas». Catalina tomaba notas mientras escuchaba. A través de la ventana del automóvil observaba cómo el paisaje se transformaba. Los árboles se hacían más escasos, reemplazados por arbustos resistentes y pastizales. El aire se volvía más delgado, más fresco. A las 10:45 de la mañana habían dejado atrás la zona cultivada y estaban adentrándose en la región montañosa propiamente dicha. Pararon en un pequeño pueblo llamado Ollantaytambo para obtener gasolina y comprar provisiones. El lugar era típico de la región andina. Casas de piedra con techos de paja, una iglesia colonial con su cruz dominante sobre la plaza, vendedoras de comida tradicional vendiendo humita y tamales. Montoya conocía a una mujer llamada Doña Isabel, que vendía alimentos en la plaza. Ella le preparó una bolsa con sándwiches de queso local, pan de maíz y frutas. También les vendió una botella grande de agua filtrada. Fue en esa parada donde, según el relato posterior de Doña Isabel, Catalina parecía nerviosa, no asustada exactamente, sino inquieta. Mientras Montoya hablaba con la vendedora sobre el clima esperado para los próximos días, Catalina se alejó un poco, caminando hacia la iglesia. Permaneció allí durante varios minutos, mirando las puertas de madera tallada. Doña Isabel la vio cruzar los dedos en una especie de gesto protector antes de regresar al vehículo. «¿Todo bien?», preguntó Montoya cuando Catalina subió al auto. «Sí, solo necesitaba un momento», respondió ella. La energía de estos lugares a veces es abrumadora. Montoya sonrió. «Eso es buena intuición. Los ancianos del lugar dirían que reconoces lo sagrado». Continuaron conduciendo. El camino se hacía cada vez más precario, menos transitado.
En algunos puntos apenas había espacio para que el automóvil pasara entre las rocas salientes de la montaña. El paisaje se había convertido completamente en páramo de altura. Llegaron a un sector donde el camino de tierra prácticamente desaparecía, reemplazado solo por un sendero que las ovejas y llamas habían creado a través de los siglos. Montoya estacionó el vehículo en un punto donde había suficiente espacio. De allí en adelante tendrían que continuar a pie. Eran aproximadamente las 12:30 del mediodía. El cielo, aunque aún gris, no mostraba señales inmediatas de lluvia. La temperatura era fresca pero no insoportable. Montoya sacó del maletero del auto una mochila más grande que la que llevaba Catalina, equipada con equipos científicos, un teodolito, brújulas, herramientas de excavación. A partir de aquí, aproximadamente 1 hora de caminata. El sitio está en una meseta entre estos picos, señaló Montoya hacia la dirección del noreste. He estado aquí antes, durante el reconocimiento inicial hace 6 meses, pero hoy, con tu ayuda para documentar las narrativas locales, será diferente, más completo. Comenzaron el ascenso. El sendero era difícil, requería cuidado con cada paso. A esa elevación, el aire era genuinamente delgado, y ambos sentían la fatiga, aunque su condición física era razonable. Catalina, acostumbrada a la vida urbana de Cusco, notaba especialmente la dificultad para respirar. Pero ella era persistente por naturaleza. Continuaba llevando su mochila, su cámara, su grabadora. Mientras caminaban, el silencio era profundo. Ocasionalmente, el viento cruzaba las montañas con un sonido que podría describirse como un llanto distante. En un momento vieron un cóndor andino volando a gran distancia, sus alas extendidas en un patrón hipnótico. Montoya se detuvo para observarlo. «Eso es buena suerte», dijo. «Los ancianos lo dirían así». Llegaron al sitio aproximadamente a las 2 de la tarde. Lo que encontraron fue una meseta relativamente plana, rodeada de formaciones rocosas naturales que casi parecían haber sido deliberadamente colocadas. En el centro de la meseta se podía ver lo que parecía ser trabajos de piedra antiguos, una especie de altar o plataforma ceremonial construida con rocas encajadas sin mortero. Aunque no era tan monumental como Machu Picchu, claramente había sido construido por manos humanas antiguas. Montoya comenzó a trabajar inmediatamente, estableciendo referencias con su teodolito, tomando medidas. Catalina, siguiendo sus instrucciones, comenzó a utilizar su cámara Pentax, documentando varias vistas del sitio desde ángulos diferentes. Luego, encendió su grabadora Sony y comenzó a registrar observaciones en voz baja, describiendo la ubicación, las características visibles, la atmósfera. Trabajaron durante varias horas. El tiempo pasaba. Alrededor de las 4:30 de la tarde, las nubes comenzaron a oscurecerse notablemente. El viento se intensificó. Montoya notó el cambio en el clima. «Deberíamos comenzar el descenso», sugirió. «El clima en las montañas cambia rápidamente. No queremos estar aquí después del anochecer, especialmente con amenaza de lluvia». Catalina estuvo de acuerdo. Empacaron el equipo. Fue en ese momento cuando Catalina mencionó algo que Montoya después describiría a las autoridades. «¿Escuchaste eso?», preguntó Catalina, deteniéndose. «¿Qué?», respondió Montoya. «Un sonido como pasos. Creo que hay alguien más aquí». Montoya escuchó. «Probablemente pastores con sus rebaños. Es común en estas alturas, no te preocupes». «No sé», dijo Catalina. «Parecía más cercano, más deliberado». Sin embargo, cuando miraron alrededor, no vieron a nadie. Solo la páramo vacía, las rocas, el cielo oscureciéndose. Montoya insistió en que debían comenzar el descenso. Catalina accedió, aunque parecía tensa. Bajaron del sitio ceremonial. Montoya iba adelante, conociendo el camino del reconocimiento anterior.
Catalina lo seguía, aproximadamente 15 metros detrás. El sendero se hacía cada vez más resbaladizo conforme el viento aumentaba. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando estaban aproximadamente a mitad de camino de regreso. Fue en este punto cuando ocurrió algo que cambió permanentemente el curso de los eventos. Montoya llegó a un sector donde el sendero se bifurcaba. Había dos rutas posibles para descender. En su confusión momentánea sobre cuál era la correcta, se detuvo y se dio vuelta para esperar a Catalina. Lo que vio lo sorprendió. Catalina no estaba en el sendero. En su lugar había otra figura. Un hombre de edad indeterminada desde la distancia, vestido completamente en ropa oscura tradicional andina. Montoya gritó: «¡Catalina, ¿dónde estás?». El hombre desapareció inmediatamente detrás de las rocas. Montoya corrió hacia atrás por el sendero. Buscó desesperadamente a Catalina durante varios minutos, gritando su nombre. La lluvia se intensificaba. El cielo se había vuelto casi negro, pero no encontró rastro alguno de ella. Lo que ocurrió después fue que Montoya, presa del pánico, perdió su propia orientación en el sendero. En la tormenta que se aproximaba, deambuló durante horas antes de lograr regresar al automóvil al oscurecer. Fue entonces que finalmente bajó de la montaña hacia el pueblo más cercano para reportar lo que había sucedido. Catalina Morales había desaparecido. La desaparición de Catalina Morales envolvió inmediatamente a las autoridades locales de Cusco. La policía regional abrió un caso formal, aunque en 1988 los recursos disponibles para investigaciones en zonas montañosas remotas eran limitados. La oficina del fiscal en Cusco asignó a un investigador llamado Teniente Javier Ochoa, un hombre dedicado pero que enfrentaba restricciones institucionales significativas. Las primeras semanas fueron caóticas. Los equipos de búsqueda fueron organizados, pero el acceso a las montañas en esa época del año era difícil. Las lluvias continuaron intermitentemente durante los días siguientes. La familia de Catalina viajó desde Lima, donde su madre residía, para participar en los esfuerzos de búsqueda. Su madre, Carmen Robles de Morales, una mujer de 62 años de carácter fuerte, se convirtió en la cara pública de la búsqueda, dando entrevistas a medios locales, presionando a las autoridades. El doctor Montoya fue interrogado extensivamente. Su relato fue creído en términos generales, pero surgieron preguntas. ¿Por qué había decidido ir a esa zona remota con una mujer que apenas conocía profesionalmente? ¿Estaban realmente trabajando en un proyecto académico o había otras motivaciones? Aunque Montoya cooperó completamente y su reputación académica se mantuvo intacta, la sombra de sospechas nunca se disipó completamente. Lo que hizo la desaparición de Catalina particularmente desconcertante fue la falta de conclusiones. No había cuerpo, no había evidencia clara de foul play, no había demandas de rescate. Era como si Catalina Morales hubiera sido simplemente absorbida por la montaña. Sin embargo, el caso no fue completamente olvidado. Durante los siguientes años, la policía recibió ocasionales pistas. Un avistamiento reportado de una mujer que se parecía a Catalina en un pueblo remoto de la región de Apurímac. Una carta anónima que sugería que Catalina había sido vista en Lima. Cada pista fue investigada, pero ninguna llevó a conclusiones definitivas. Los años pasaron, una década, luego 2. Catalina Morales pasó de ser una desaparición fresca a un caso histórico, un misterio de una era anterior. Su madre, Carmen, continuó escribiendo cartas a las autoridades hasta su muerte en 1998. La familia mantuvieron su memoria, pero gradualmente el interés público disminuyó. Otras desapariciones más recientes, especialmente en el contexto de la época de violencia política que Perú experimentaba, acaparaban la atención.
Pero en 1995, algo inusual ocurrió. Un hombre llamado Marcos Tunco, quien era un pastor que regularmente llevaba sus ovejas a las zonas altas cercanas a Ollantaytambo, llegó a la comisaría de policía local con una caja de metal oxidada. Dentro de la caja, bien preservada a pesar de los años, encontraron cintas de casete. Las etiquetas estaban parcialmente legibles. Algunas decían Apusunay, grabaciones, marzo 1988. Había 8 cintas en total. Tunco explicó que había encontrado la caja aproximadamente 2 años antes, durante una tormenta, cuando una de sus ovejas se perdió en las grietas rocosas de la zona alta. La caja estaba parcialmente enterrada en una pequeña cueva natural, protegida de los elementos por su ubicación. Tunco, aunque no sabía exactamente qué era, reconoció el nombre Catalina, escrito en varias de las etiquetas. Sabía sobre la desaparición, había sido tema de conversación en la región durante años. Tardó tiempo, pero finalmente decidió llevar las cintas a las autoridades. Las cintas fueron enviadas a la capital para análisis más profundo. El Ministerio del Interior de Perú, en coordinación con investigadores de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, organizó una reconstrucción de las grabaciones. Lo que descubrieron fue extraordinario. Catalina había estado documentando meticulosamente sus observaciones en el sitio de Apusunay durante las horas que pasó allí. Su voz, clara y profesional, describía el paisaje, las características arqueológicas, las sensaciones que experimentaba. En algunas secciones de las cintas se podía escuchar a Catalina conversando con Montoya. Sus diálogos proporcionaban contexto sobre las actividades que estaban realizando. En otras secciones grababa notas personales, reflexiones sobre lo que estaba viendo y sintiendo. Pero lo más perturbador fue lo que las cintas revelaron sobre el final del día en el sitio. Aproximadamente en la sección correspondiente al momento en que se estaban preparando para descender, la voz de Catalina cambió su tono. Se volvió más agitada. «Hay alguien aquí», decía claramente. «Alguien que no hemos visto. Puedo sentirlo. Hay presencias en estas montañas, Adrián. Lo sé que suena irracional, pero...» Luego, sonido de viento fuerte. La grabación se volvía confusa, con voces superpuestas que eran difíciles de entender completamente. Se podía escuchar claramente a Montoya diciendo «Catalina, ¿dónde estás?», seguido de lo que parecía ser movimiento apresurado. Y entonces, lo más perturbador de todo, se podía escuchar otra voz, una voz que no era la de Montoya, una voz que hablaba en quechua, el idioma indígena andino. La voz era profunda, parecía como si perteneciera a un hombre mayor. Lo que decía en quechua, cuando fue traducido posteriormente, incluía frases como «Jamuy, Jamuy», «Ven, ven» y «Apusunay Yachacún», «Apusunay», llamando, conociendo. La grabación continuaba durante aproximadamente 2 minutos más después de esto, pero el audio era mayormente ininteligible, dominado por sonidos ambientales, viento, lo que podría haber sido movimiento a través de rocas, y luego silencio, un silencio profundo que duraba hasta el final de la cinta. Cuando se hizo público que las cintas habían sido encontradas, reabrió el caso de Catalina Morales. Los medios de comunicación peruanos le dieron nuevo énfasis. Se organizaron ruedas de prensa. La voz de Catalina, escuchada por primera vez públicamente en 7 años, tuvo un efecto profundo en la audiencia. Ella no era simplemente un nombre en un expediente policial. Era una persona real, con miedo, con intuición, con una presencia tangible. El doctor Montoya fue nuevamente interrogado, ahora con las cintas como evidencia. Su respuesta fue reflexiva. «Sí», confirmó, había escuchado una voz que no era de Catalina en el sitio. En su momento, la tormenta, la confusión, la elevación, todo había contribuido a su desorientación. Pero ahora, escuchando las cintas,
estaba seguro. Esa voz no era de ningún pastor común con quien pudiera haberse cruzado. Era algo diferente. Podría haber sido alguien del lugar, sugirió durante una entrevista. Alguna comunidad local que no queríamos que excavara en un sitio sagrado. Tal vez alguien enviado para asustarnos, para hacernos irse. Pero no. Eso no explica. No explica por qué Catalina desapareció específicamente. Los investigadores consideraron múltiples hipótesis. Había sido Catalina secuestrada por alguien que hablaba quechua. Había saltado voluntariamente de la montaña, conducida por algún tipo de episodio psicológico. Había algo más oscuro en juego. Lo que nadie esperaba era lo que ocurriría después. En el año 2003, 15 años después de la desaparición de Catalina, un documentalista y cineasta peruano llamado Roberto Vázquez estaba trabajando en un proyecto sobre misterios sin resolver en el Perú. Se enteró de la desaparición de Catalina a través de archivos de periódicos. Lo que le intrigó especialmente fue la existencia de las cintas de casete encontradas. Vázquez era un investigador meticuloso, conocido por sus documentales de verdadero crimen en la televisión peruana. Vázquez viajó a Cusco y se entrevistó con varias personas. Carmen Robles, la madre de Catalina, entonces ya en sus 70 y tantos, el teniente Javier Ochoa, ahora retirado, el doctor Montoya, quien ahora vivía en Lima y era un investigador senior en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Marcos Tunco, el pastor que había encontrado las cintas. Durante estas entrevistas, Vázquez se enteró de un detalle que había sido prácticamente ignorado por la investigación original. Después del incidente en las montañas en 1988, Marcos Tunco había experimentado una serie de sueños perturbadores. Estos sueños, según él, incluían imágenes de Catalina, pero transformada, corriendo por las montañas en la oscuridad, seguida por figuras que él no podía ver claramente. Los sueños habían ocurrido durante varios meses después del hallazgo de las cintas en 1993. Más perturbador aún. Aproximadamente 2 meses después de que Tunco entregara las cintas a la policía, él reportó que había visto a una mujer en las montañas cercanas a Ollantaytambo. La mujer, vio desde la distancia, se parecía inquietantemente a Catalina. Llevaba la ropa que Catalina había usado en 1988, según la descripción que había leído en los reportes policial. Cuando Tunco intentó acercarse, la figura simplemente desapareció entre las rocas. Probablemente fue una alucinación, dijo Tunco a Vázquez. Después de vivir en las montañas durante tanto tiempo, uno ve cosas, pero estoy seguro de lo que vi, y después de eso, comencé a tener los sueños. Vázquez, aunque escéptico por naturaleza como documentalista que enfatizaba los hechos verificables, quedó intrigado. Decidió hacer una cosa diferente. En 2003, con la cooperación de la familia Morales y las autoridades peruanas, Vázquez organizó una expedición a la zona de Apusunay. Llevaría equipos modernos de filmación y publicaría un documental. Fue durante esta expedición cuando ocurrió el descubrimiento que cambiaría todo. Mientras el equipo de Vázquez exploraba la zona, alrededor del sitio ceremonial de Apusunay, utilizando tecnología de mapeo por satélite y equipos de detección de metales, descubrieron algo enterrado bajo aproximadamente 2 metros de tierra y rocas. Fue la mochila de Catalina, específicamente la mochila que ella llevaba el 14 de marzo de 1988. Dentro de la mochila, además de artículos personales de Catalina, se encontró la cámara Pentax K1000 de Catalina. Y lo más importante, el rollo de película que había estado en la cámara todavía estaba dentro, parcialmente expuesto, pero parcialmente preservado. Cuando la película fue procesada en laboratorio en Lima, produjo una serie de fotografías en blanco y negro. Las primeras imágenes eran las que Catalina había tomado del sitio ceremonial, vistas del altar de piedra, formaciones rocosas, el paisaje general,
imágenes que documentaban el progreso de su trabajo en el sitio. Pero las últimas fotografías eran diferentes. Estaban tomadas durante el descenso, durante la tormenta. La calidad era peor, probablemente debido a las condiciones climáticas y de iluminación. Pero lo que mostraban fue lo que asombró a Vázquez y a los investigadores. En las últimas fotografías podía verse claramente a una figura de pie entre las rocas. Era un hombre, según todas las indicaciones, de edad avanzada, vestido completamente en ropa andina tradicional. Su rostro no estaba claramente visible en todas las imágenes, pero en una de ellas, una fotografía tomada evidentemente en el momento justo, entre los rayos de la tormenta que iluminaban brevemente la escena, su rostro era visible. Era un rostro profundamente arrugado, curtido por décadas bajo el sol andino. Sus ojos, aunque oscuros, parecían estar mirando directamente a Catalina, a través de ella, hacia la cámara. Su expresión era inexpresiva pero intensa. En la fotografía también se podía ver a Montoya en el fondo, a una cierta distancia, pareciendo confundido. Y en la última fotografía del rollo, Catalina no estaba visible. Solo estaban las rocas, la tormenta, el horizonte brumoso de la montaña. Y nuevamente, el hombre, ahora con su brazo extendido hacia donde Catalina debe haber estado. Las fotografías fueron ampliadas, analizadas por expertos en fotografía forense. La conclusión general era que las imágenes eran auténticas. No había evidencia de manipulación. Eran fotografías históricas genuinas, tomadas en 1988, que mostraban evidencia directa de un tercero presente durante la desaparición de Catalina. El rostro del hombre fue publicado en medios de comunicación peruanos. Se lanzó un llamado público para identificarlo. Se realizaron búsquedas en archivos de comunidades locales alrededor de Ollantaytambo, registros de aldeas de montaña, intentos de conectar este rostro con alguien conocido en la zona. Fue una anciana llamada Doña Filomena, de 92 años en ese momento, quien proporcionó la identificación. Ella reconoció el rostro en las fotografías como el de Capac Choque, un curandero tradicional andino, una especie de chamán que había vivido en la región hasta su muerte en 1985. Según doña Filomena, Capac Choque había sido custodio de los secretos del sitio de Apusunay durante toda su vida. Él había heredado el rol de sus ancestros, remontándose décadas hacia atrás. Capac Choque murió en 1985, explicó doña Filomena en una entrevista documentada por Vázquez. Lo vi con mis propios ojos. Lo vimos enterrar en el cementerio de la comunidad. Fue celebrado con la ceremonia tradicional. No pueden ser sus fotografías, no es posible. Pero las fechas de la película de Catalina eran incuestionables. La fecha de manufactura del rollo de película de Kodak era de 1987, lo que correspondía con el período en que Catalina habría comprado la película. Las fotografías, basadas en el análisis de la película, fueron tomadas en marzo de 1988. ¿Cómo podría Capac Choque estar en las fotografías si ya había muerto en 1985? La pregunta se volvió obsesionante. Vázquez, quien era un documentalista comprometido con la realidad verificable, se encontró en territorio desconocido. Las opciones parecían ser que doña Filomena estaba equivocada sobre la fecha de muerte de Capac Choque, o que las imágenes eran de alguna manera falsificadas después de los hechos, o que algo completamente irracional había ocurrido. Realizó investigaciones más profundas. Finalmente, encontró registros de defunción del gobierno local de 1985 que confirmaban la muerte registrada de un individuo llamado Capac Choque, edad aproximada de 87 años, en octubre de 1985. La muerte fue certificada por la autoridad local. Entonces, ¿quién era el hombre en las fotografías?
La solución came cuando doña Filomena, durante una segunda entrevista, mencionó ocasionalmente que Capac Choque había tenido un hijo sobre el cual rara vez hablaba públicamente. Según la tradición andina en esa región, cuando moría un curandero como Capac Choque, el rol era típicamente transmitido al hijo mayor, si mostraba aptitud. Sin embargo, el hijo de Capac Choque, según doña Filomena, se había rehusado a aceptar el rol. Había querido una vida diferente, alejada de las prácticas tradicionales. Ese hijo, según los registros que Vázquez fue capaz de localizar, era un hombre llamado Samuel Choque, que en 1988 tendría aproximadamente 62 años. Había vivido en varios pueblos en la región de Cusco y Apurímac, frecuentemente desapareciendo por temporadas largas en las montañas, retornando ocasionalmente a los pueblos. Pero lo que hizo que los investigadores consideraran esta teoría altamente probable era que Samuel Choque murió en 1991, 3 años después de la desaparición de Catalina. Y, más significativamente, nadie había visto a Samuel Choque después de aproximadamente marzo de 1988. Simplemente desapareció de los registros, similar a como Catalina había desaparecido. Fue Samuel Choque quien estaba en las montañas en marzo de 1988. Y si es así, ¿qué pasó con Catalina? ¿Y por qué Samuel Choque desapareció poco después? Vázquez completó su documental en 2004 y fue transmitido en canales de televisión peruanos. El documental, titulado Las últimas grabaciones, El misterio de Catalina Morales, se convirtió en un éxito relativo en Perú, reavivando el interés público en el caso, pero las respuestas definitivas permanecieron evasivas. La policía, trabajando con la información presentada por Vázquez, intentó localizar más información sobre Samuel Choque, pero los registros eran incompletos. Los rastros eran fríos. Las personas que lo habían conocido habían fallecido o sus recuerdos eran vagos. Sin embargo, una investigadora privada llamada Lucía Menéndez, contratada por la familia Morales después de que el documental fue transmitido, fue capaz de entrevistarse con varias personas que habían conocido a Samuel Choque en la década de 1980. Una de ellas fue una mujer llamada Rosa Guaita, quien en 1988 había sido una joven vendedora en Ollantaytambo. Rosa recordaba a Samuel Choque. Lo describió como un hombre tranquilo, que ocasionalmente venía al pueblo a comprar provisiones, pero en los días justo antes de la tormenta de marzo de 1988, Rosa había visto a Samuel actuando de una manera extraña. Había venido al pueblo, había comprado cosas, pero parecía estar en un estado de agitación. Cuando Rosa lo saludó, Samuel apenas respondió. Su mirada estaba fija en la dirección de las montañas, donde estaba ubicado el sitio de Apusunay. Dijo algo que nunca olvidé, recordó Rosa en la entrevista. Dijo que su padre lo había llamado, que no sabía cómo, pero que podía sentirlo en el espíritu, que algo estaba a punto de ocurrir en Apusunay, que había un llamado que no podía ignorar. Rosa, aunque desconcertada por la afirmación, no la tomó demasiado en serio en ese momento. Fue solo después, cuando se enteró de la desaparición de Catalina y la conexión posterior con Samuel Choque, que los comentarios de Samuel cobran un significado más oscuro. Fue durante esta investigación cuando otra pista emergió. Un anciano llamado Don Aurelio, que vivía en una aldea remota llamada Quispicanchis, fue contactado por Lucía Menéndez. Don Aurelio era un anciano de 96 años, una de las personas más antiguas de la región. Su conocimiento de la historia local era enciclopédico. Cuando Lucía le mostró las fotografías de Catalina y le contó sobre su desaparición, Don Aurelio asintió lentamente, como si reconociera una narrativa antigua siendo contada nuevamente. Apusunay,
dijo, usando el nombre quechua del sitio. Es un lugar que no debe ser alterado. Hay razones por las cuales nuestros antepasados dejaron ese sitio así. Razones que van más allá de las cosas que los académicos y los policías pueden entender. ¿Qué razones?, preguntó Lucía. Don Aurelio permaneció en silencio durante un largo tiempo. Finalmente habló. Apusunay fue un lugar donde se realizaban ceremonias de un tipo particular. No todas las ceremonias andinas son iguales. Algunas son para honrar a los apus, a los espíritus de la montaña. Otras son para hacer acuerdos, para hacer intercambios. En Apusunay, hace siglos, se realizaban ceremonias de intercambio. ¿Intercambio de qué?, preguntó Lucía. De lo que nadie quiere perder, pero que a veces debe ser ofrecido, dijo don Aurelio. En tiempos de crisis, de hambre, de enfermedad, se hacían ofrecimientos a cambio de la protección de los apus, a cambio de que la comunidad sobreviviera. Cada generación, en el momento correcto del año, cuando los apus llamaban, alguien de la comunidad iría al sitio y haría la ofrenda. ¿Una ofrenda de qué?, preguntó Lucía, aunque ya sospechaba lo que podría ser la respuesta. De vida, dijo don Aurelio simplemente. Una vida, intercambiada por la protección y la prosperidad de muchas. Era un sacrificio voluntario, según la comprensión tradicional. Alguien iría al sitio, reconociendo que no regresaría. Era considerado un honor, una forma de honrar a los apus. Lucía sintió frío a pesar de la temperatura cálida de la tarde. Esto ocurrió reciente, en tiempos modernos. La práctica se detuvo cuando llegaron los españoles, explicó don Aurelio. Fue suprimida, declarada un crimen. Muchas comunidades la abandonaron públicamente, aunque algunos de los rituales fueron mantenidos en secreto, transformados, adaptados. Pero en Apusunay, desde hace siglos la práctica fue terminada. Los españoles profanaron el sitio, intentaron eliminarlo. ¿Pero qué si alguien decidiera revivir la práctica?, preguntó Lucía cautelosamente. ¿Y si alguien creyera que el intercambio era necesario, que los apus estaban llamando? Don Aurelio miró fijamente a Lucía. Sus ojos, aunque nublados por la edad, parecían penetrantes. Entonces ocurriría lo que ocurrió. Una vida sería tomada, una ofrenda sería hecha, y probablemente el que hiciera la ofrenda sentiría que había cumplido un deber, aunque fuera un deber que ninguna ley moderna reconocería. Esta conversación fue documentada por Lucía y fue central en lo que llegó a ser una teoría investigativa. Que Samuel Choque, reviviendo o siendo impulsado por tradiciones ancestrales, había viajado a Apusunay en marzo de 1988 con la intención de realizar una ceremonia ancestral. Que Catalina, con su presencia, su profanación moderna del sitio a través de sus fotografías y grabaciones, había sido vista como una interferencia. Y que Samuel, ya sea a través de fuerzas sobrenaturales de las que don Aurelio hablaba de manera velada, o simplemente a través de su propia voluntad humana, había removido a Catalina del sitio. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué sucedió realmente? Las cintas de casete de Catalina, aunque revelaron algo perturbador, nunca proporcionaron una conclusión clara. Las últimas secciones de sonido eran demasiado ambiguas, demasiado perturbadas por el ruido ambiental de la tormenta, para permitir a los investigadores entender exactamente lo que había sucedido. Se realizaron búsquedas, excavaciones adicionales en el área alrededor de Apusunay. Se encontró la mochila de Catalina, como mencionamos. Se encontraron otros objetos personales, incluyendo un botón de su abrigo, una página de su bloc de notas, aunque sin escritura legible, solo manchas de agua. Pero no se encontró rastro de Catalina misma. No hueso, no ropa, nada que indicara su destino final.
Los investigadores consideraron todas las posibilidades. Se había caído de un acantilado durante la confusión de la tormenta. Había sido secuestrada por Samuel Choque. Había sucedido algo más inexplicable. Cada teoría tenía aspectos que la hacían problemática. En 2006, el fiscal encargado del caso cerró los expedientes con una conclusión que satisfacía a nadie. El veredicto oficial fue que Catalina Morales había desaparecido bajo circunstancias no determinadas. Se especuló que se había extraviado en las montañas durante la tormenta de 1988, posiblemente sufría un accidente fatal, aunque sin evidencia definitiva. La teoría de la falta de responsabilidad criminal fue la que prevalió en los registros oficiales, aunque investigadores privados e interesados en el caso continuaron creyendo que algo más sinister había ocurrido. El caso fue efectivamente cerrado, pero en la memoria pública peruana, especialmente en la región de Cusco, se mantuvo vivo. Catalina Morales se convirtió en una figura cuasi mítica, la investigadora que fue tragada por las montañas, cuya voz había sido capturada en las cintas, cuya última visión fue congelada en fotografías en blanco y negro tomadas durante el momento de su desaparición. Pero la historia de Catalina estaba lejos de ser completamente terminada, especialmente porque en 2011, 23 años después de su desaparición, algo sucedió que reabrió completamente el caso. Una mujer llamada Patricia Flores, que trabajaba como archivista en la Biblioteca Nacional de Perú en Lima, fue catalogando una colección recientemente donada de documentos históricos. La colección provenía de los archivos personales de un antropólogo que había fallecido años atrás. Este antropólogo no era el doctor Montoya, sino un colega suyo de la misma universidad, un hombre llamado Dr. Ernesto Vela. Entre los documentos, Patricia encontró un cuaderno manuscrito. El cuaderno contenía notas escritas en la letra del Dr. Vela, datadas en 1989 y 1990. Cuando comenzó a leer las notas, se dio cuenta de que contenían referencias detalladas a conversaciones que el doctor Vela había tenido con el doctor Montoya poco después de la desaparición de Catalina. Las notas, cuando fueron transcritas y estudiadas por investigadores, revelaron un aspecto del caso que nunca había sido público. Según las notas del doctor Vela, el doctor Montoya le había confesado algo en privado, algo que nunca había revelado públicamente a la policía. Montoya había admitido que la llamada telefónica que motivó el viaje a Apusunay en marzo de 1988 no había sido genuinamente iniciada por él. Había sido impulsada por alguien más, alguien que lo había contactado anónimamente, diciéndole que un sitio arqueológico importante estaba siendo comprometido por incendios forestales que se acercaban, aunque en 1988 no había incendios cercanos, y que era importante documentar el sitio urgentemente. Montoya, deseo de corroborar este supuesto descubrimiento, había viajado a la zona. Fue durante esta visita que el contacto anónimo le había sugerido que contratara a una asistente específica para trabajar con él. El contacto anónimo, según Montoya, había mencionado específicamente el nombre de Catalina Morales. Montoya admitía en su conversación con Vela que esto había sido inusual. ¿Cómo podría un contacto anónimo conocer el nombre de una asistente específica que podría ser útil? Pero en ese momento, Montoya no le había dado demasiada importancia. Simplemente había asumido que el contacto anónimo era un colega académico que conocía su trabajo y el de Catalina. Pero después de la desaparición de Catalina, después de rellejar sobre los eventos de ese día, Montoya había comenzado a sospechar que algo más había estado en juego, que su viaje a Apusunay y la inclusión específica de Catalina había sido orquestado. ¿Por quién? ¿Y por qué?
Las notas del doctor Vela no proporcionaban una respuesta clara. Montoya, aparentemente, nunca había podido determinar la identidad del contacto anónimo, pero la revelación fue suficiente para reaceptar la investigación. En 2011, con la información de las notas del doctor Vela, los investigadores de la policía comenzaron a buscar registros de llamadas telefónicas de 1988. Aunque 3 décadas había pasado, algunos registros fueron localizados en los archivos del Sistema de Telecomunicaciones Estatal peruano. Lo que encontraron fue que la llamada que Montoya había recibido a las 5 de la mañana del 14 de marzo de 1988 provenía de una cabina telefónica en el pueblo de Ollantaytambo, una cabina telefónica pública, sin forma de determinar quién exactamente había realizado la llamada. Pero esto levantó una pregunta importante. ¿Cómo alguien en Ollantaytambo, un pueblo remoto, habría conocido sobre Catalina Morales y habría sabido que ella era asistente potencial para un proyecto arqueológico? A menos que fuera alguien con acceso a información sobre Catalina, alguien que conocía sus actividades, su profesión. Fue alrededor de este tiempo cuando el nombre de Samuel Choque resurgió en la investigación con una nueva luz. Samuel Choque había vivido en Ollantaytambo. Samuel Choque habría podido realizar esa llamada telefónica. Samuel Choque sería la persona con el motivo más probable para atraer específicamente a Catalina a la zona de Apuzunay. ¿Pero por qué? ¿Qué conexión habría entre Samuel Choque y Catalina Morales antes de su encuentro en la montaña? Lucía Menéndez, la investigadora privada, continuó su trabajo. A través de búsquedas más profundas de archivos locales en Cusco y Apurímac, fue capaz de descubrir algo inesperado. Catalina Morales había viajado a pueblos en la región de Apurímac durante 1987, un año antes de su desaparición. Había estado catalogando tradiciones orales andinas en pequeñas comunidades. En uno de esos pueblos había tenido contacto con Samuel Choque. Catalina había registrado notas sobre el encuentro. Según el registro de Catalina, Samuel Choque le había contado historias sobre las tradiciones ancestrales de la región, sobre los sitios sagrados, sobre prácticas rituales casi olvidadas. Catalina había estado fascinada. Samuel había parecido receptivo, incluso entusiasta sobre compartir el conocimiento con alguien de educación formal que estuviera genuinamente interesada. Pero en algún punto, según la interpretación de Lucía de las notas fragmentarias de Catalina, algo había cambiado. Samuel había comenzado a expresar preocupación sobre que el conocimiento fuera compartido con académicos externos. Había mencionado que algunos secretos debían permanecer dentro de las comunidades, que el conocimiento podría ser mal utilizado por forasteros. Después de esta conversación, Samuel había comenzado a distanciarse de Catalina. Los encuentros posteriores fueron menos frecuentes, y luego, después de que Catalina regresó a Cusco, no había contacto adicional hasta la llamada anónima a Montoya en marzo de 1988. ¿Había Samuel Choque culpado a Catalina por amenazar a la integridad de sus tradiciones ancestrales? Había visto en el proyecto de Apuzunay la oportunidad de corregir lo que percibía como una transgresión. Había, en su mente, estado creando una situación en la cual Catalina regresaría al sitio, quizás como una ofrenda.